vamos a hacer una oración, una corta oración para continuar con el tema de esta tarde. Oramos. Nuestro Padre, gracias porque nos ha dado el privilegio, Señor, de ir y de predicar esta palabra suya, Señor, tu santa palabra. Muchas personas, Señor, abrieron sus puertas, muchas personas abrieron su corazón y otras, Señor, no lo quisieron abrir. Pero para todos ellos, Señor, les suplicamos una gran bendición, que su Espíritu Santo trabaje en ellos. Nos encontramos, Señor, con gente enferma, que necesita sanidad, por los cuales, Señor, les suplicamos de manera muy cordial, Señor, que por favor ponga su mano poderosa sobre ellos y que esa enfermedad, Señor, sea para gloria de su nombre y no para muerte y deshonra. Que ellos, Señor, confíen primeramente en tu poder y que esa confianza, Señor, los lleve a tomar, Señor, la decisión de mejorar su salud con la naturaleza que tú nos has dejado para curarlos. Te suplicamos que todos esos enfermos que encontramos puedan tener la sanidad en tu nombre. Y también por los que abrieron su corazón para escuchar el mensaje, que tu Espíritu Santo, Señor, les siga acompañando y que entiendan completamente cuál es la obra, Señor, de tu iglesia en esta tierra, que es preparar, Señor, el camino para tu pronto regreso. Nosotros vamos a continuar, Señor, el tema de la mañana y queremos tu bendición, tu Espíritu Santo sobre nosotros para hablar tu palabra. Enséñanos esta tarde que el Espíritu Santo sea el maestro y que yo, Señor, sea simplemente un instrumento por el cual tú puedas dirigirte al pueblo. Guíenos y que nuestra mente sea preparada, Señor, para asimilar este mensaje. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, en la mañana hablamos muchas cosas, bastantes cosas, y nos quedamos en que la iglesia es la luz o es la lámpara que Dios puso en este mundo para llevar las buenas nuevas de salvación. Y vimos que dice que si la iglesia no cumple con el deber de llevar ese mensaje a todas las criaturas, su candelero va a ser retirado de su lugar y lastimosamente la iglesia va a quedar en tinieblas espirituales. Dejaría de ser la iglesia de Dios y entonces ya no habría un mensaje que predicar. Antes de llegar hasta esa situación, el Espíritu de Dios amonesta a la iglesia. Y en todas las iglesias, a las 6 iglesias que nosotros vemos en el Apocalipsis, son 7, pero a una no se le amonesta. Por eso digo que son 6. A todas esas iglesias, cuando nosotros las vemos que ellas vencieron el mal que había dentro de ellas. Vemos que ellas pudieron salir adelante y vencer y sacar de la gran apostasía que había un remanente que se mantuvo fiel. Y yo creo que en este tiempo del fin, hermano, va a ser lo mismo. La iglesia de la Odisea es a la que más se le reprocha. A nosotros es la que más se nos reprocha. Y el mensaje de Dios no es el propósito de Dios no es estar ahí esperando a ver quién es el que pega para darle con el látigo. No. Toda acción que el testigo fiel toma es por amor y misericordia. Y si él manda un mensaje para este tiempo, no es un mensaje de odio, es porque quiere que su iglesia se reforme. Es porque quiere ver a su iglesia diferente y porque quiere
que sus hijos que profesan ser cristianos lo sean de verdad. A veces se agarra odio contra o ya sea contra el mensajero o contra el dueño del mensaje. Se encuentran personas que lastimosamente cierran la puerta de su corazón y nunca la vuelven a abrir. El Espíritu Santo hoy en día está trabajando duro, hermanos, en la mente, en el corazón de cada persona, fuera y dentro de la iglesia. Pero llega un tiempo cuando el Espíritu Santo va a tener que retirarse, aún de la iglesia, porque se ha hecho oídos sordos a la voz de ese Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no puede contender ya con nosotros. Por eso hoy, si nosotros, los que quedamos aquí, escuchamos lo último del tema, es el propósito de Dios, hermanos, que si escuchamos, sea para practicar, no para salir igual. Bien, dice la palabra del Señor, vamos donde nos quedamos. Leímos Job capítulo 18, 5 y 6, Apocalipsis 2, 5, que fue donde nos pasamos un buen rato. Y otra parte del tema se encuentra, la otra amonestación está en Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Vamos a ir ahí. Romanos capítulo 12, versículo 2. Vamos a leer el 1 y el 2 para que lo entendamos. Romanos 12, del 1 al 2. Dice así, amén. Amén. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y luego dice el versículo 2, no os conforméis a este siglo, a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mire qué tremenda la amonestación que Dios nos da a través de su palabra. Número 1 dice, no debemos de conformarnos al mundo. Y este mensaje, hermano, se le da a la iglesia en este tiempo, porque lastimosamente eso es lo que el testigo fiel ve en la iglesia. Conformismo con el mundo, así como lo vimos en la mañana, en la iglesia se ha conformado al mundo, persigue los mismos propósitos del mundo, y por lo tanto, Pablo amonesta en el versículo 2 de Romanos 12 a no conformarnos con el mundo. El cristiano no puede conformarse a las cosas del mundo. Claro está, la Biblia dice en la oración de Jesús, dijo, te ruego por estos que aunque están en el mundo, no son del mundo. Pero mientras estemos en el mundo, somos luz del mundo. Y como luz del mundo, nosotros estamos obligados a presentar esa luz que Dios nos ha dado. Primera de Juan, capítulo 2. Vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 2. Vamos a empezar en el versículo 15. Juan capítulo 2, versículo 15. Dice así. ¿Lo tenemos? Amén. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre. Ahora yo pregunto, ahí dice, sino del mundo. Ahora yo pregunto entonces, ¿de dónde ha entrado tanta mundanalidad, iglesia? La palabra lo dice, del mundo. No provienen de Dios. Y si ha entrado mundanalidad a la iglesia, es porque se ha ido a buscar, se ha mezclado
el ser humano, el cristiano, se ha mezclado en el mundo y lo ha traído a la iglesia. Luego dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todo lo que nosotros ganemos en el mundo, todo lo que el mundo nos ofrece, porque el mundo ofrece belleza momentánea, pero la ofrece. Todo eso va a pasar. Todo eso va a tener su final. Y lastimosamente, nosotros a veces dañamos a terceros. Porque cuando una persona se va al mundo o está en la iglesia, pero con la mirada puesta en el mundo, como hablamos en la mañana, a veces se traen a la iglesia lo que el mundo está ofreciendo. Y la iglesia ni cuenta se da. Dice la palabra del Señor. Dice, algunos en esas iglesias, esta nota no sé si la leí en la mañana, algunos en estas iglesias se encuentran en peligro constante debido a los cuidados de esta vida. Mire qué tremendo, está hablando a la iglesia, vamos a decir a la iglesia adventista del séptimo día de este tiempo, y en especial la de Bethany y la de Oklahoma City. El cuidado del mundo, dicen, se encuentran en peligro por el cuidado del mundo. Y pensamientos mundanos ocupan tanto la mente que no piensan en Dios y en el cielo y las necesidades de sus propias almas. Se levantan de su estupor, esto sí lo leí en la mañana, de vez en cuando, pero regresan nuevamente a un adormecimiento aún más profundo. Y hermanos, miren qué tremendo, porque esto es lo que el diablo quiere. Esto es lo que el diablo quiere. Entre más dormidos tiene el diablo a la iglesia, menos va a dar el mensaje que se le ha encomendado. Y si no da el mensaje que se le da encomendado, entonces lastimosamente la iglesia pierde esa luz que Dios un día le había dado. El tema de esta tarde es una continuación del primero, pero como voy a entrar en lo que es la segunda iglesia, el tema se llama los representantes de Satanás dentro de la iglesia. Y vamos a ver por qué. Porque dentro de la iglesia Satanás tiene sus representantes también. Y lo hizo en el pasado, metió a sus representantes dentro de la iglesia y también los tiene ahora. No debe de impresionarnos, pero sí debe de alertarnos. Dice la palabra del Señor, sigue diciendo, la indiferencia, se lo voy a leer del Espíritu que decía, que esto es lo que ha entrado a la iglesia, la indiferencia, el orgullo, el amor al mundo y la fría formalidad. Y eso es lo que más se mira hoy en día, la formalidad. Todo el mundo. Si cuando nosotros salimos a hacer obra misionera, la gente nos dice, no, ya voy a la iglesia. Ah, no, ya estoy perteneciendo a tal religión. Hay una formalidad, un formalismo, que pensando que con pertenecer a una iglesia, uno ya tiene la salvación. Pero mire qué equivocado uno puede estar. Primero, la iglesia no te da la salvación. Te guía, pero no te da la salvación. El conocimiento no te da la salvación. El único que salva es Cristo. Y la relación que uno tenga con Él es la que puede salvarlo. Pero no importa si yo voy a cualquier religión, puedo profesar cualquier religión, pero si yo no paso tiempo con Jesús, no estoy pasando tiempo con la verdad. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad, y si yo no paso tiempo con la verdad, lastimosamente, yo voy a estar en el error todo el tiempo. Dice la palabra del Señor, me fueron mostradas las iglesias me fueron mostradas las iglesias en estados diferentes que profesan estar guardando los mandamientos de Dios. ¿Quiénes son los que profesan guardar los mandamientos de Dios? Nosotros. No somos de los dominicales, ¿verdad? Somos nosotros. Entonces yo creo que la palabra de Dios está hablando a nosotros.
que profesan, dice, diferentes, que profesan estar guardando los mandamientos de Dios y esperando el segundo advenimiento de Cristo. Estos son los adventistas del séptimo día. De Cristo. Existe una cantidad alarmante de indiferencia. Escúcheme, dentro de los que están esperando la segunda venida de Cristo, dice, existe una cantidad alarmante de indiferencia, orgullo, amor al mundo y fría formalidad. ¿Qué es indiferencia? Indiferencia es aquello que cuando a usted le habla, usted se hace contrario. Que cuando el Espíritu de Dios habla a través de su palabra, uno hace oídos sordos a eso. Es indiferente a la palabra del Señor. Y de esos hay miles en la iglesia hoy. Orgullo. Hermano, el orgullo se ha multiplicado dentro de la iglesia. Ya parece una competencia de quién tiene más, quién puede más, pero no hay un deseo de estar lleno del Espíritu Santo, de ser guiado por el Espíritu Santo. Hay una competencia que se ha venido dando aún en la ganancia de almas. Hay una competencia entre a ver quién es mejor, quién lleva más almas a Cristo, quién bautizó más, quién tiene más apuntados en el libro de la iglesia. Esas son las competencias que se hacen. Y no está mal, hermanos, llevar almas a Cristo. Gloria a Dios por aquellas personas que están dando todo para llevar el Evangelio. Pero como leímos en la mañana, ¿qué es lo que mueve a las personas a hacer esto? Si no es el amor a salvar almas que lo mueve, lo que está haciendo no tiene ninguna validez. Aunque esté llena la iglesia. Sigue diciendo. Y este es el pueblo que velozmente está asemejándose al antiguo Israel en lo que concierne a la falta de piedad. Mire qué tremendo. Podemos venir a la iglesia, podemos adorar todos los sábados, pero con un corazón insensible, con un corazón que no tiene simpatía, apático. Y esa es la iglesia de hoy en día. Y luego dice, en lo que concierne a la falta de piedad, muchos hacen elevadas pretensiones de piedad y no obstante se encuentran destituidos de dominio propio. El apetito y la pasión tienen el control. Y el yo, es hecho prominente. Muchos son arbitrarios, dictatoriales, imponentes, altaneros, orgullosos e impíos. Oiga, qué tremenda lista la que da. Sin embargo, algunos son ministros manejando verdades sagradas. Está hablando de los ministros de todas las iglesias. Ministros orgullosos, ministros sin piedad, ministros que están ahí por un sueldo y no por amor a las almas. Dice, a menos que se arrepientan, su candelabro será quitado de su lugar. Mire qué tremendo. Porque como iglesia da tristeza ver que eso se dé dentro del pueblo de Dios. Hoy el pueblo de Dios, hermanos, el mismo pueblo de Dios está persiguiendo a aquellos que están llevando el verdadero mensaje. Y lo vamos a ver a través de la historia. El hermano Osvaldo tocó un poquito la vez pasada sobre las bestias, y ahí aprendimos nosotros que hubo un periodo donde se unió
la iglesia y el mundo. Vamos a ir un poquito más allá. Bien, vamos a ir un poquito, vamos a entrar en el libro de Apocalipsis capítulo 6, vamos a ir un poquito más adelante, porque es otra representación de la primera iglesia. ¿Por qué a la iglesia de Éfeso se le da el símbolo de montar en un caballo, que dice que es un caballo blanco que sale venciendo para vencer? Vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 1, perdón. 1, ¿lo tenemos? Amén, dice así: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, dice Juan, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. ¿Quién era este? ¿A quién representaba este caballo blanco, hermanos? A Cristo, hermano. Este caballo blanco, miren cómo está la situación. Hay un caballo y hay un jinete. El jinete. El jinete es Cristo. Y el caballo blanco es la iglesia. Exactamente, gracias. Entonces, miren qué bonito, porque dice que sale venciendo y para vencer. Y la iglesia primitiva, hermano, la apostólica, la que levantó Jesús, desde que empezó a dar el mensaje, no paró hasta que fueron muertos todos los apóstoles. Salió venciendo y para vencer. ¿Y por qué era blanca? ¿Por qué esta iglesia? ¿Por qué este caballo era blanco? Era puro. Por la pureza. En la iglesia de los discípulos, en el periodo de los discípulos, esta iglesia fue pura, y la misma palabra de Dios lo confirma. Vamos a ir ahí a la palabra del Señor en Zacarías, capítulo 10, versículo 3, para ver un poquito acerca del simbolismo del caballo, y luego vamos a ir a ver qué es lo que simboliza lo blanco. Zacarías, capítulo 10. Capítulo 10, vamos a leer el versículo 3 y luego vamos a ir al 6:3. Zacarías 10:3. Dice ahí: contra los pastores se ha encendido mi enojo y castigaré a los jefes, pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. Oiga qué tremendo. ¿A qué dice que va a poner la casa de Judá? Como su caballo de honor. Es decir, el pueblo de Dios es representado como un caballo. Y en esta ocasión un caballo blanco, llevando el mensaje a todo el mundo. Luego dice en el versículo 6:3, capítulo 6, versículo 3, ahí mismo Zacarías. En el tercer carro, caballos blancos, y en el cuarto carro, caballos overos, rucios y rodados. Miren, vamos a ir un poquito más adelante para que tengamos en los colores de estos caballos. Ustedes los pueden encontrar ahí en el capítulo 6 de Apocalipsis, todos son los mismos colores, simplemente que aquí los menciona con otro tipo de lenguaje. ¿Por qué era blanco ese caballo? La hermana Leti lo dijo. Por la pureza de la iglesia en ese periodo. Ninguna doctrina, hermanos, entró a la iglesia que no fuera investigada y puesta a prueba. Dice la palabra del Señor, vamos a ir un poquito ahí mismo a Apocalipsis, vamos de vuelta. Apocalipsis 19, 8. Apocalipsis 19:8, para ver
¿Qué simbolizaba lo blanco de esta iglesia? ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, y limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Mire qué bonito. ¿Por qué era entonces el caballo blanco? ¿Por qué? La hermana Leti dijo que por su pureza, ¿verdad? Y luego dice la palabra del Señor que las acciones de esta iglesia, las acciones de la iglesia, ¿se acuerdan que la mañana hablamos de que habían dejado su primer amor y que debían regresar a las primeras obras? Porque las acciones son obras. Entonces, esas acciones simbolizaban, dice, el lino fino son las acciones justas de los santos. En otras palabras, ellos sí estaban en acción. Por eso su vestidura es blanca, representando así el lino fino, la pureza espiritual, el carácter de Cristo. Por eso Dios lo representa como un caballo blanco y venciendo y para vencer. ¿Ustedes creen que venció la iglesia? Y la palabra de Dios dice vencer y para vencer es porque sí venció. La iglesia que comenzó en el año 30 y terminó en el año 100, la primera iglesia, la de Éfeso, esa iglesia, desde que comenzó a predicar el evangelio, lo llevó a todo el mundo, lo hablamos en la mañana, y Dios la representó así, como una iglesia blanca, donde la justicia de Cristo se miraba en ellos, el carácter de Dios se podía ver en los discípulos. Sin embargo, miren qué tremendo, y viene el sin embargo. Pablo escribió en Eclesiastés en el libro segunda de Tesalonicenses. Ahorita lo voy a leer. Ahorita voy a llegar a ese punto, hermano. Pablo escribió que muchos lobos rapaces iban a venir detrás de él y que dijo que se iban a introducir dentro del rebaño, que se iban a meter en la iglesia y que iban a ser mercancía del pueblo. Lastimosamente sí entraron, hermano. Entraron los lobos rapaces y desde que entraron no se han ido. Están en la iglesia. Se han quedado en la iglesia. ¿Y sabe qué están haciendo? Destruyendo el pueblo de Dios. Persiguiendo a aquel que se levanta a predicar la verdad. Lo están sacando, lo borran y hacen tantas cosas con él, pero lo que ellos están haciendo es decir que sus acciones son malas. Y como deber de nosotros es aún orar por ellos. Porque nosotros no conocemos el corazón de ellos. Ni conocemos qué los está moviendo a esto. Pero sí conocemos que Dios tiene poder para transformar el corazón de las personas. La misma palabra de Jesús dijo, orad por vuestros enemigos. Y también dijo que vuestros enemigos son los de su propia casa. Así que dentro de nuestra propia casa vamos a tener enemigos que se van a levantar en contra de lo que se está predicando. Ok, hermanos, en el año 100, voy a darles un poquito de historia para que entremos un poquito más a la siguiente iglesia. La primera iglesia, ¿cuándo terminó? Según lo que hemos venido hablando. 100. En el año 100. Del año 100 en adelante comienza la siguiente iglesia y es la iglesia de Esmirna. En esta iglesia de Esmirna iba a suceder algo bien interesante. La iglesia de Esmirna comienza del año 100 cuando termina la de Éfeso y termina en el año 313. En ese periodo de tiempo, que fue el periodo de tiempo que el hermano Valdo habló la vez pasada, en ese periodo de tiempo, la apostasía se iba a manifestar dentro de la iglesia. Los que se habían introducido secretamente, ya habían minado la mente de las personas y ahora se iba a ver el fruto de todo lo que ellos habían sembrado.
Vamos a ir un poquito más adelante ahora, en el libro de Apocalipsis capítulo 2, que es donde nos hemos quedado. Capítulo 2 y versículo, vamos a leer del 8 en adelante. ¿Lo tenemos? Amén. Ok, dice ahí, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Miren que la presentación del testigo fiel ahí. El que estuvo muerto y vivió. ¿Por qué será que se le presenta así a la iglesia de Esmirna? ¿Por qué el testigo fiel comienza introduciéndose como el que estuvo muerto y vivió? ¿Habrá algún mensaje que él quería dar? Si el Señor llega con las palabras, ustedes se van a morir, ellos se vieron desanimados. Pero las primeras palabras que Jesús les dice, que Jesús le manda, es el que estuvo muerto y vive, dice esto. Jesús sabía por la persecución terrible que esta iglesia iba a pasar. Por eso comienza diciéndole: yo soy el que estuvo muerto y vive. En otras palabras, la confianza de ustedes debe estar puesta en mí. Su confianza debe de estar puesta en aquel que, aunque murió, resucitó. Y si nosotros ponemos la confianza en aquel que murió y resucitó, aunque venga persecución, muerte, hambre, destrucción, dijo Pablo en Romanos, el libro de Romanos, vamos a ser más que vencedores. Y sigue diciendo en el versículo 9: yo conozco tus obras y tu tribulación. Miren qué tremendo. Y tu pobreza. Pero tú eres rico, le dice. Y también conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Mire qué tremendo. Dentro de la iglesia estaba ¿quién? La sinagoga de Satanás. Así que nosotros a veces, si empezamos a buscar a la iglesia de Satanás allá afuera, hermano, ahorita le voy a leer un texto que dice que Satanás no trabaja con los que son incrédulos. Él tiene que trabajar con las personas que conocen de Dios. Son los que mejor usan. Ahorita lo vamos a leer eso. Y esta iglesia, dentro de ella se encontraba la iglesia de Satanás. Los representantes de Satanás se habían entrado a la iglesia. Y ahorita vamos a ver cómo fue que entraron. Y luego le dice el Señor en el versículo 10: no temas en nada lo que vas a padecer, porque sí iba a padecer. Ahorita vamos a leer eso. He aquí que el diablo dice: echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida eterna. Amén. Y eso es lo que dice Dios a su iglesia hoy también. Amén. Fiel hasta la muerte y recibiréis la corona de vida eterna. La apostasía, hermanos, había entrado. Y dentro de la iglesia había dos tipos de religiosos. ¿Sabe quiénes eran esos? Los verdaderos y los falsos. Y del año 100 al año 313, la iglesia de Esmirna vio una serie de acontecimientos dentro de ella. Número 1, el primer acontecimiento, es que Dios le dijo: vas a sufrir por 10 días. Dice: muchos. No temas en nada lo que vas a padecer. Aquí el diablo se echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. ¿Por qué por 10 días, hermanos? En profecía, un día equivale a un año. 10 días son 10 años. Y la persecución que la iglesia tuvo, y miren qué tremendo, porque la iglesia estaba siendo perseguida dentro de la iglesia por los mismos apóstatas que se levantaban dentro de la iglesia, pero también estaba siendo perseguida exteriormente por el imperio romano. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso, pero miren que hasta dónde llegó. La Biblia dijo que por 10 años iba a tener
persecución, iba a ser llevada cautiva. Y exactamente en el año 303, se levanta la última persecución de la iglesia, para la iglesia. Y esta persecución la iba a llevar a cabo el poder romano político. Todavía no estaba el político religioso. El poder político romano se iba a levantar contra esta iglesia y la iba a perseguir. La persiguió exactamente por 10 años. 10 años de persecución, 10 años de muerte, 10 años de encarcelamiento. Y en esos 10 años, cuando llegue el año 313, ¿qué creen que pasó? Lo dijo Baldo, ¿qué vez? En el año 313 se firma un edicto y el edicto decía, ya no se va a perseguir a los cristianos. Ya no se va a perseguir a los cristianos. Ahora vamos a hacer un edicto donde los cristianos puedan convivir con nosotros y nosotros con ellos. Y de esa manera comienza aparentemente la paz dentro de la iglesia. ¿Fue lo de Constantino con la iglesia romana? Hasta ahí todavía no era Constantino. Okay. En el 313 no era Constantino todavía. Constantino llega en el 538. En el 538, al final de la iglesia de Esmirna. Okay. En el final, en la transición de Esmirna a Pérgamo, allí es donde se hace la alianza. Pero miren qué tremendo, porque dentro de esta apostasía que había entrado, la supuesta gloria que la iglesia había tenido, dentro de lo que la iglesia cabía era una gran victoria. Pero para Dios, dice que esto no era una victoria. No era algo de que Él podía decir, se ha logrado una batalla. No. Dentro de la iglesia ya había un poder trabajando, ya había un poder que dominaba a la feligresía. Y ese poder se llevó a constatar, se llevó a afirmar en el 538. Pero dentro de la iglesia ya se venía tratando, escuchen bien qué tremendo, ya se venía tratando la posibilidad de unión entre iglesia y Estado. Y hermanos, es que yo estaba hablando con mi esposa y le digo, mira qué tremendo, porque justamente es lo que está pasando hoy. La iglesia se ha confederado en uniones ilícitas. La iglesia se ha metido en el rol de la unión con otros poderes. Pero qué tremendo es que la misma historia se vuelve a repetir ahora. ¿Cuál es el mensaje a la iglesia de Esmirna? Número 1 dice, no temas, en el versículo 10, lo que el diablo va a hacer con ustedes. Dice, lo va a encarcelar, lo va a odiar, lo va a meter en tribulación y aún lo va a matar. Pregunta, ¿cómo entraron estos falsos profetas, falsos hermanos en la iglesia? Vamos a ir a la palabra del Señor. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a leer el versículo 3 y 4. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 y 4. ¿Tenemos? Amén. Ok, dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿No vendrá quién? ¿Se acuerdan de qué? ¿Quién no iba a venir? No iba a venir Jesús. Jesús no iba a venir sin que antes llegara la apostasía y se manifestara el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y luego dice, el cual se opone
y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Antes de que se diera la alianza, dice que primero iba a entrar la apostasía. Y qué lástima que le tocó a esa iglesia, hermano, la segunda iglesia de Esmirna, donde entró la apostasía. Así que lo siguiente lo que era lo que iba a seguir. A ver, si la apostasía ya había entrado, ¿qué era lo siguiente? La decadencia de la iglesia. Si leemos el versículo, dice: nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. El segundo paso. Después de la apostasía, la manifestación del hombre de pecado era el segundo paso en la iglesia. Y miren qué tremendo, el hijo de perdición. Y ayer estaba haciendo una analogía, algo ahí por casualidad. Y vamos a ver qué pasó con este hombre de pecado, hijo de pecado. ¿Cómo fue que surgió? Yo le llamo la unión ilícita, prostitución religiosa. Eso es lo que se llevó a cabo, prostitución religiosa. En el 538, ahora sí entra Constantino, y dice: soy cristiano. Aquí no podemos imaginar ahora diciendo soy cristiano, no hay otro como ese hombre perverso. Alguien que el Papa es más perverso que Constantino, creo. Porque este hombre que ha continuado las matanzas, estoy hablando del Papa, ha continuado las matanzas a través de los años. El imperio romano pagano por lo menos dio una tregua de paz. Sin embargo, para que hubiera paz, tuvieron que llevarlo preso, tuvieron que quitarle el poder. Dice la palabra del Señor, Apocalipsis, vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 1, y no dejen de tener ahí a Segunda Tesalonicenses, no lo vayan a perder. Apocalipsis capítulo 17. Y vamos a leer el versículo 2. ¿Qué dice el versículo 2? Miren ahí lo que dice. Vamos a leer el 1 porque si no, no lo vamos a entender. Nadie lo va a entender si no leemos el 1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Y luego dice: con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Usted sabe cuándo la iglesia, y ahora sí voy a dar grupos de detalles, hermanos, muchos, yo he escuchado que muchos dicen la iglesia primitiva y la iglesia católica, porque es la que ha estado desde que los apóstoles siguieron. Miren, hermanos, cuando la iglesia católica surge, no surge de una iglesia blanca y pura como la iglesia de los apóstoles. La iglesia católica romana surge de una unión ilícita. Así, de una unión ilícita, de una fornicación entre iglesia y Estado. Ahí surgió la iglesia. Ahora muchos dicen: ay, que esa es la iglesia que todo el tiempo ha existido. Sí, ha existido, pero hay una apostasía. Cuando entró la apostasía en la iglesia de Esmirna, los cristianos fieles aún dentro de la iglesia fueron perseguidos. Dentro de la iglesia, y ahorita vamos a leer lo que dice la Escritura inspirada acerca de esto, dentro de la iglesia se hacían las peores hazañas de muerte. Dentro de la iglesia. Entonces vimos en el 538, ¿qué pasó en el 538? Constantino dice: soy cristiano y quiero pertenecer a la iglesia de Cristo, a la iglesia cristiana.
Pero ¿saben qué? Me van a aceptar con todo lo que yo creo. Me van a aceptar con las doctrinas que yo traigo. Y de esa manera entró Constantino a la iglesia. ¿Y cuáles eran esas doctrinas? ¿Ustedes creen que eran doctrinas buenas? Todas eran doctrinas paganas. La adoración al sol era la primera doctrina de ellos. El culto en el primer día de la semana era adoración a su Dios. El primer día de la semana siempre se le dedicaba a su Dios, porque era una primicia, eran las primicias. Sí, hermano, también permitió que las mujeres hicieran el anillo de matrimonio. Ellos ya lo abusaban. Y cuando entra a la iglesia, pues obviamente tenía que aceptarse con esa doctrina. Esas doctrinas paganas, hermanos, que Constantino traía, fueron introducidas dentro de la iglesia. Y cuando el verdadero remanente que leía la palabra del Señor mira que estas cosas están entrando a la iglesia, ¿qué creen que hicieron? Se separaron. Mire que ellos no querían separarse. Ellos querían trabajar en la iglesia. Le hablaban al hermano, le hablaban al líder. Saben que el Papa, antes de que fuera Papa, dentro de la iglesia ya se había establecido como Papa. Se había establecido como el líder máximo de la iglesia. Antes de que se diera la unión de la iglesia y el Estado. La historia así lo dice. Que aunque Constantino le otorgó